Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Nere, Lenga. Canelo, Y aquí... A ver, el chistosito. ¿No ve que hablamos de plantas y no de animales? Menos si son exóticos. ¿Y esto? ¡Oigüe! Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que conocen bien su hogar. ¿Para qué sirve el bosque? nos da de comer, Purifica el aire. retiene el agua y evita la erosión del suelo. Es nuestro hogar. Perfecto, perfecto. Les voy a contar una historia. Quizás un poco triste, pero con algunos matices de esperanza. Era una pequeña bola de plumas tal cual eres tú. Pero, profe. Cuando escuché esta historia por primera vez, me la contó mi padre y a él mi abuelo. ¡Wow! Una historia antigua. Y de terror. ¿Tú crees la historia del bosque? Viene pasando de boca a boca. Cuando los carpinteros resonaban en cada rincón entre las lengas añorosas, cosa que ya no es tan frecuente y que se extraña como el sonido de los ríos. Se estará quedando sordo. El tiempo ha pasado desde que el hombre hacía sus rituales de cuerpos pintados en la gran isla. Tiempo en que guanacos, zorros, culpeos corrían entre los bosques como lo hace el viento en las copas de los canelos. En esos tiempos, las parejas de pingüino rey poblaban las costas y los elefantes marinos eran visitantes habituales de las playas que están cercanas a todos nuestros bosques. ¿Pero por qué habla como si eso se hubiese acabado? Nuestro bosque es hermoso. Y está lleno de vida. Así es, mi pequeño plumero. El bosque es la vida. Es el hogar del gran zorro culpeo. Es el cobijo del guanaco. Es el color de las frutillas silvestres, calafates y orquídeas de Magallanes que viven bajo los grandes árboles. También es el pan del indio y las orejas de oso que año tras año crecen. ¡Ey, pero profe! Es como para estar tan triste. Nuestro bosque, un bosque hermoso, no es lo que fue. Los humanos trajeron al castor, el ingeniero de la naturaleza, constructor de represas y guaridas, pero él pertenece a los lejanos bosques del norte del mundo y no a los de acá, y hace lo que hace para protegerse de sus depredadores naturales, osos, coyotes y lobos, de animales de los que no conocemos más que sus nombres. Y nuestro apreciado bosque, lleno de lengas, ñiris y coigües, nunca estuvo preparado para recibirlo. Los bosques comenzaron a inundarse con las represas de los castores y con ello el hogar del Martín pescador y el carpintero.
y provocaron la muerte del bosque que acompaña a los ríos. Tristemente el humano no aprendió de este error. También trajo al bisón, animal que se mueve entre nosotros como si este fuese una sombra, cazando nuestras aves costeras como el albatros de ceja negra, carancas o pollos de pingüino. Lo que el castor no logró borrar, sí lo está haciendo el bisón. ¿Saben? El bosque está en problemas, pero aún es posible recuperarlo. ¿Y si sacamos al castor? ¿Y al bichón? ¡Bisón! Pero existe otra amenaza que debemos considerar: el fuego. ¿Les hablé del fuego? ¡Fuego! ¡Se me quema el pan! Prosigo. Una fogata mal apagada, o el fuego irresponsable que se enciende sin pensar entre los árboles, que se vuelve incontrolable, puede acabar con un bosque entero. Más si tenemos un día ventoso como los que conocemos. Pero les aseguro que todavía podemos hacer muchas cosas por nuestro bosque. Así es, mis pequeños queridos pupilos alados. No podemos bajar las alas. El guanaco debe seguir corriendo. El culpeo, recorrerlo incansablemente. La cachaña, llenar de sonidos. El cóndor, cuidarlo desde las nubes. El carpintero, golpetear más fuerte que nunca. Y las lengas y mirris, nuestros hermosos árboles, llenarse de colores para recordarles a los ojos de los humanos que el bosque es vida y que todos quienes aquí vivimos nos necesitamos. Así es. Y yo, profe, ¿qué puedo hacer? Nosotros, como los guardianes del bosque, debemos volar cada noche para que este hermoso tesoro descanse y retome con más energía su misión. En esto debemos sumar a los humanos que quieran proteger el bosque y su biodiversidad, dado que les provee de madera, leña y alimento. Así disminuiremos el efecto del cambio climático y protegeremos los suelos. Solo así seremos un gran equipo. ¿Y tú crees? Sí, te necesitamos a ti y al que está junto a ti, porque juntos podemos ser los guardianes del bosque fueguino.